La Llave Podcast como un despertar al ánimo y a la vida de los hombres y mujeres que de verdad aman la salvación. Pastor, míreme, no sé, pero usted sabe que peca poco. No voy a permitir que tú me pases por encima. Yo soy mejor que tú. Yo soy malo y si me dejan peco todo el tiempo sin problema. Como amigo le hablo, qué batalla. Me voy a transformar aquí. Es el único Dios ateo. Me lleva a la connotación de personas que pudiendo estar en las manos de Dios deciden no estarlo. Y son esos reyes y sacerdotes que pueden ser bendecidos por Dios y aceptan no heredar lo que Dios le ofrece para ser reyes comiendo migajas. Bienvenidos a La Llave Podcast. Arrepiéntete si no te has suscrito. Ven en busca de Dios y dale like para que sigas disfrutando este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Señores, hoy tenemos una persona que es sumamente amiga de La Llave Podcast. Y yo quiero que nosotros podamos recibir con un fuerte aplauso al Pastor Piantini. Señores, la primera vez que escuché este apellido de este varón de Dios me quedé asombrado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se siente, pastor? Cuéntenos. Me siento en la paz del espíritu. Tranquilo, afable y listo para tocar un tema que sea de interés para todo oidor. Yo sé que será capaz este tema de despertar inquietudes hacia tu propia vida, como lo he hecho en la mía. Sé que será de mucha bendición. Estoy bien. El pastor es un poco catedrático. En pocas palabras lo que dijo, que te detengas ahí y que aguantes y vayas tomando anotaciones de lo poderoso que será este video acá. Pero el pastor, una persona elocuente, que nos sentimos nosotros maravillados, que el hombre vio La Llave Podcast y vio el primer base stage de La Llave Podcast y vio un podcast solamente para pecadores, para gente que, pastor, míreme, no sé, pero usted sabe que peca poco. Usted se, no, uno cuando ve gente con ropa bonita y cosas, usted sabe que peca poco. Y yo quisiera iniciar más o menos dándole continuidad a eso, que le gustó esa parte, como usted le da seguimiento sobre el pecado y qué es el pecado. Tremendo. Me llamó mucho la atención la forma y la dinámica que ustedes tienen, porque La Llave Podcast es como un despertar al ánimo y a la vida de los hombres y mujeres que de verdad aman la salvación. Aleluya. La Llave Podcast es una programación que ilustra a la persona que ha olvidado la ilustración, que ayuda y motiva a la gente que no lee a leer, que hace que las manos paralizadas vuelvan a levantarse y que el que no ora, ore de nuevo. Santo cielo. El ánimo que provoca y el entusiasmo. Por eso me motiva a mí, en el tiempo que tengo y manejo, pues abrir en las redes sociales La Llave Podcast. Santo cielo, pastor. Es una ilustración de poder. No, pastor, pero usted se ha pasado. Nosotros estamos anonadados con estas palabras que usted nos acaba de dar a nosotros. Son realidades. Y por eso se lo digo. Y sé que durará poco, cuando digo durará poco, el 2024, para que sea reconocida La Llave Podcast a nivel nacional e internacional. Santo cielo. Gloria al Señor. Bien, voy a iniciar con una lectura bíblica para todos que tiene que ver con el libro de Romanos. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, entiéndase, los cristianos en Roma. Capítulo 7, verso 14 y hasta el 18. Escuche cuidadosamente cómo dice el texto. Leemos bajo la bendición del Padre. El texto dice, 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque no hago lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo. Pues lo que no hago, lo que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, lo aborrezco. Escucha este texto de esa manera. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Santo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este contenido bíblico, hablado por el apóstol Pablo, da una connotación muy profunda a lo que es la vida del ser humano desde el vientre y hasta la muerte del mismo. Analizarlo como un todo nos lleva a conocer
un tema que viene fundamentado en un libro. Jesús Vargas es un escritor y compositor, escritor de este libro, y él compone palabras e ideas que dejan entredicho muchas cosas. Fragmentaciones del alma y sus raíces eternas. Jesús Vargas habla aquí acerca de el origen del pecado. Y uno aprende a conocer un poquito de los orígenes al entrar en la connotación de la lectura bíblica del capítulo 3 de Génesis. Muchos lo han leído y mucho se ha hablado de este tema. Pero lo que no se ha analizado es lo que yo te voy a decir hoy. Sí, escúchalo para que entiendas por qué te digo de esta manera. La palabra de Dios en el capítulo 3 relata 3 personajes. La serpiente, que es conocida como la serpiente antigua porque es la primera. Es mi madre. También la mujer y el hombre, que los dos tenían un nombre. Tanto la mujer como el hombre, del principio de la creación, tenían un nombre. Era Adán. El nombre Adán da una connotación de lo que para Dios era el primer hombre y la primera mujer. Una sola carne. Si entendemos esto así, no habrá problema con la división de quién pecó y quién no pecó. En Edén, en el huerto de Edén, pecó Adán. Y Adán, para Dios, en Edén, era el hombre y la mujer como una sola carne. No uno o el otro. Ambos. Cierro ese capítulo. En el capítulo 3, el orden va de esta manera. Dice que ella, la mujer, caminando, entró en una conversación con la serpiente. No que la serpiente hablaba idioma del ser humano, sino que el ser humano podía hablar todos los idiomas de todos los animales del huerto y de los peces y de las aves del cielo. No había problema con eso porque ellos eran eternos. O sea, pues Dios le dio dialecto al ser humano desde el inicio. Eran semejantes a Dios. Esa fue la primera semejanza. Fueron los únicos que fueron creados adultos. Nacieron grandes. Adán y Eva, oye, como dice el texto, Adán, el hombre y la mujer, no fueron creados desde niños, ellos fueron creados adultos. Por esa razón, Dios tuvo que humanarse y lo explicaremos al final de la jornada, en otro tema. Pero aquí vemos que Dios cuando forma al hombre y la mujer, lo hace adultos, no pequeños, y sopla en ellos su ADN. El soplo de Dios, ese soplo que es el espíritu o aliento de vida en el hombre, no el Espíritu Santo, sino el aliento de vida en el hombre, es lo que hace la connotación de que todo ser creado es infinito, pero no eterno. Quiere decir que lo que es infinito tiene principio de vida, día de nacer, en el día cero nació y tiene fin. Si es infinito, pues lo será porque pasa a la vida eterna gracias al amor en Cristo y la salvación. Entonces nace y no muere, pero tuvo principio de día. Lo eterno no tiene principio de día. Lo eterno es lo eterno. Dios, por así decir, una pregunta y una respuesta. ¿Dónde estaba Dios entonces antes de que existiera nada? Para dar la connotación de lo que es el verdadero poder de la deidad de Dios, es que Dios siempre ha existido en sí mismo. Él no fue creado. Nadie lo creó. Él es el todo en todo. Santo. Se llama poder. Todopoderoso. Esa connotación nos limpia la mente de creer que Dios fue creado por algo. No. Él es el principio de todo, el origen de todo. Y nadie más que Él. Es el único Dios ateo. Porque Él no cree que exista otro Dios como Él. Dios mío, no. Me voy a transformar aquí. Oye, me voy a transformar aquí. Alaba. La esencia de Dios es esa. No hay otro Dios como Él. Habrán estatuas, marcos, imágenes hechas con mano de hombre, pero ninguno como el Dios creador de toda la creación. El Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Atributos divinos dados por el pueblo de Israel porque conocieron al verdadero y genuino Dios. Por eso ellos padecen lo que padecen y siguen viviendo. Alaba. La esencia misma entonces del pecado que mora en mí, según la connotación de Romanos, citando a 7:18,
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Me lleva a citar este texto. Reinaldo Franco Aquino. El tema, reyes comiendo migajas. Me lleva a la connotación de personas que pudiendo estar en las manos de Dios, deciden no estarlo. Madre. Y son esos reyes y sacerdotes que pueden ser bendecidos por Dios Heredero. y aceptan no heredar lo que Dios le ofrece para ser reyes comiendo migajas. Y es un tema doloroso. La connotación de la vida del ser humano es nacer, reproducirse, o sea, nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, entre el nacimiento y la muerte está Cristo Jesús, para que tú lo encuentres y seas libre del pecado que mora en mí. Pastor, y usted que está hablando del pecado que mora en usted, ¿y cuál es ese pecado? Usted cayó en pecado, confiésese aquí en la llave, hable con nosotros, sea sincero. El público está aquí escuchándolo. Te voy a confesar algo, Félix. Todo ser humano es malo por naturaleza. Yo estoy aquí hablando con usted de un tema, yo soy malo. Yo soy malo y si me dejan peco todo el tiempo sin problema. Lo único que me ayuda a no fallar es la gracia de Cristo. Santísimo. Es haber creído en la poderosa palabra de Dios, las sagradas escrituras que me han ayudado a pecar menos. A que si en el año, en este 2024, yo voy a pecar 10 veces, gracias a la palabra de Dios es posible que yo falle 3 o 4 nada más, pero eso va. Santo. La esencia de un ministerio, como pastor le hablo, como amigo le hablo, pero sobre todo como un ser humano igual que tú. Esta carne que portamos es el pecado que mora en nosotros. La carne no acepta ni leyes, ni disciplina, ni norma de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Como secreto ilustrado. Porque la carne sabe que no va a heredar el reino de los cielos. Y ella sabe que en el poco tiempo que tiene en esta tierra, necesita tocar todas las cosas que pueda tocar, fallar en todo lo que pueda fallar y hacer todo lo que pueda hacer. Y todo lo que la carne se propone está en contra de la voluntad de Dios, porque es la carne. Ahora bien, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, ese Espíritu nos transforma y nos vivifica para poder someter la carne a toda creación divina, a Dios, a Cristo Jesús. Someteos pues a Dios, dice la palabra. Y si te sometes a Dios, entonces el diablo irá de vosotros. Pero hay que someterse a Dios primero. La carne no le gusta ser sometida. Es una dura lucha que tenemos. De ahí que preferimos ser reyes comiendo migajas a ser reyes bajo la cobertura y la eternidad de Dios, haciendo lo que los reyes hacen, glorificar al Eterno. El pecado que mora en mí da origen a un término. Hay personas que creen que el pecado tiene que ver con el acto de haber comido del árbol al principio. Eso es un origen que da una connotación. Te lo explico de esta manera. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Cuando digo Adán, entre todos, escuchen esto con cuidado, estoy hablando del hombre y la mujer. Los dos, para Dios, una sola carne, llamado Adán, un solo nombre. Para que entendamos esto con regularidad. En el capítulo 3 de Génesis, verso 20, es donde inicia y aparece por primera vez el nombre de Eva, después del pecado. Y el nombre de Eva significa porque será madre de todo ser viviente. Y es ahí cuando se le da, en el 3:20, no antes. El capítulo 3, del verso 19 hacia atrás, solamente aparece el nombre de Adán. Cuando la mujer come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¡qué batalla! Ella prueba del fruto del árbol, no de la fruta, no de la manzana. No era una fruta. No era una manzana. No era un guineo ni una sandía. Era el fruto. Y así como las Sagradas Escrituras dicen que el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, también el fruto de la carne es ira, enojo, envidia, maldad, todo lo que tiene que ver con lo horripilante que un ser humano puede hacer. Matar, robar, adulterar, cuántas cosas.
De ahí que al ella probar del fruto, su mente en ese momento cambió un poquito. Y fue y le brindó a su marido, el cual también comió, dice la Sagrada Escritura. 3:7 de Génesis dice, y después de que él come, los ojos de ambos fueron abiertos. Sea notorio este enfoque, que los ojos de ellos no fueron abiertos cuando la mujer come, sino hasta que come. No como que ella o él son malos, sino que a la unidad de los dos, cuando se unifican, se complementa uno con otro, suplemento y complemento, entonces surge la desobediencia. Ahora que yo estoy entendiendo la cosa, pastor. Porque a mí me dijeron, no, porque ellos se le abrieron los ojos cuando Adán comió, porque el mandato fue dado a Adán, no a Eva, y por eso, pero ahora estoy entendiendo la palabra de Dios. ¿Usted ve qué bueno hablar con hombre de revelación? Gloria al Señor. Amén, amén. Sí. Me gozo en Dios con esto. Sí. La visión espiritual, en esta connotación, es promover que el que puede escuchar entienda un poquito mejor, o pueda interpretar lo que no entendía de esta forma al ver la llave podcast. La esencia misma es que al hombre y la mujer comer juntos, entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Y cuando se abrieron los ojos, ¿qué pasó? A causa de la desobediencia, que fue lo primero que se provocó, se complementa la desobediencia porque ya los dos habían comido. Adán comió del árbol, complementado. Surge la desobediencia y dice que los ojos de ambos fueron abiertos. Y dice que cuando el hombre ve a la mujer, la ve desnuda. Santo. Y cuando la ve al hombre, lo ve desnudo. Ay, mi madre. Y fruto de la desobediencia es que al ver su desnudez, porque ellos no tenían ropa antes y no lo veían. Eran tan sanos y tan santos que no importaba estar desnudo. Es cuando comen y saborean un poquito de ese fruto de maldad, del mal, entonces cuando entienden que están desnudos y les da vergüenza. Entonces la vergüenza es fruto de la desobediencia. Después de la vergüenza, les da miedo y se esconden. Entonces, el miedo es fruto de la desobediencia y esconderse es fruto de la desobediencia. Cuando una persona está en desobediencia, tiene vergüenza, tiene miedo y se esconde de todo el mundo. Atributo de la desobediencia, no del pecado. Ahí no hay pecado todavía, hasta ahí no hay pecado. Eso es solo desobediencia con sus pequeños atributos. Dios, como Padre, llega al Edén, al huerto, y llega llamando a Adán. Es decir, a ambos. Adán, como que Dios no ve que ellos están escondidos. No, Dios como Padre amoroso, es como ese papá, jugando a los escondidos con sus hijos. Y los hijos se esconden en la habitación y están riéndose y ocultándose de su padre. El papá sabe dónde está y aún así hace creer como que no, para que sea divertido lo que están haciendo. Dios llega preguntando, Adán, ¿dónde estás? Adán responde, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Ahora viene el tema del pecado. El pecado que muere en mí, en todo ser humano, fluye cuando nos justificamos para culpar a otra persona por lo que nosotros somos responsables. Y esto está en todas las esferas sociales. No importa la intelectualidad que tú portes, no importa lo mucho, lo bueno, lo sabio que tú seas, lo espiritual, no importa, la justificación fluye porque es un tema de razón. Yo quiero tener la razón en relación a ti. No voy a permitir que tú me pases por encima. Yo soy mejor que tú. Yo tengo cualidades y condiciones. Todo lo que estoy haciendo es justificándome por encima de ti. Y ese tipo de cosas es lo que trae distancia entre una persona y otra. Por eso es imposible amar a mi prójimo como a mí mismo. El segundo mandamiento con promesa divina, que es capaz de abolir cualquier otro mandamiento en las Sagradas Escrituras. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti. Ante la justificación, que es el pecado original, pero ¿cómo y de qué manera? Viene la respuesta. Y con esto estamos cerrando. La herencia nuestra. Mirad que nadie os engañe. Cristo le dice a los discípulos en Mateo 24:4, hablando de esta revelación, y el hombre espiritual, aunque fue vendido al pecado y es carnal y tiene un pecado que muere en él, si Cristo está en su vida,
Si en medio del problema de pecado viene a su sentimiento fallar o pecar, él puede decidir clamar al Padre y Dios le va a ayudar. Él clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el Dios eterno. Y entonces se da una situación que tiene que ver con el tema de este libro. Cortinas de humo. Las cortinas de humo, en esencia, son aquellas cosas que nos distraen de ser hijos de Dios, de ser hija de Dios, para ser lo que nosotros querramos ser en esta tierra. Y eso implica justificarse. ¿Cómo se originó el pecado? El primer pecado, el original. Muchas personas creen que adulterio es pecado. Muchas personas creen que mentir es pecado. Muchas personas creen que violar es pecado, que matar es pecado. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es lo que es pecado? Escucha bien. Lo que yo he citado ahora mismo no es pecado, es consecuencia del pecado. No, pastor, no. El pecado original en esencia en el ser humano es este. Dios viene sabiendo lo que el ser humano ha hecho, ha desobedecido su mandato y viene preguntando para buscar una respuesta que restaure al hombre y a la mujer en Edén sin tener que salir de ahí. Pero había que arrepentirse. Había que empezar para reconciliarse. El espíritu de reconciliación iba a salir ahí. Y Dios lo demostró. ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién te enseñó? Esa palabra viene entonces la respuesta, que es justificación. La mujer que tú me diste. Oye esto. La mujer que tú me diste. Cuando él dice la mujer, está provocando una división entre él como hombre y la mujer, porque eran uno. Ya no. Primero, se ocasiona la división en la justificación. Y después culpa no solo a la mujer por ser mujer, sino a Dios como Dios. La justificación fue tan contundente que el hombre, siendo desobediente, culpa a Dios por él haber desobedecido. No es capaz de reconocer su error y humillarse delante del Eterno para ser perdonado. Esto promueve entonces la justificación y el pecado original del primer Adán. Ese es el origen del pecado. Se llama justificación. Justificarte es lo que te lleva a errar con tu pareja, con tus hijos, con tus amigas, con tus amigos, con tus maestros, en tu trabajo. Todo lo que te lleva a justificarte para tú entender que eres mejor que los que están frente a ti es justificación. Verifícalo, analízalo fríamente en tu mente. El pecado que mora en mí es la justificación como origen. Y la justificación promueve entonces la mentira, el engaño, la burla, la existencia de todo tipo de sentimientos de maldad, de concupiscencia, de deseos que vienen a mi vida, originan ese malestar que son consecuencias del pecado. Surgió en Roma una ley que es de la que habla el apóstol Pablo aquí. En el 7, 24 y 25, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Primero, y después dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La herencia, la respuesta viva está ahí. Es Cristo Jesús la solución. Pero hay un tema con este versículo 24. Cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no habla de sí mismo, sino de aquel hombre que según los griegos ilustran la palabra de el upernicao, un hombre de maldición, un término reconocido como maldición, aquel que porta maldición, y también el que es capaz de tirar al blanco y fallar. La esencia fue, históricamente, dicen algunos historiadores, como, vamos a citarlo, un momentito. En el libro de Edgardo Silvoso, Que ninguno perezca, hace una reflexión que va de la mano con lo que te voy a decir aquí. El hombre en sí mismo relata, según la historia de Romanos, en este capítulo 7, deja entredicho la connotación de ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Se cuenta la historia de un hombre que fue encontrado en el mismo acto de asesinar a otro hombre. Y la muerte era peor que la ley del talión. El ojo por ojo, diente por diente.
Si matas a palo te matarán. Por ejemplo, en este caso, la ley de los romanos, para ser más agravante, lo que decidió hacer fue lo siguiente. Y esto se puede leer más adelante en la historia de una de las leyes de muerte de Roma. Era esta. El hombre que matara a otro hombre iba a ser enjuiciado, pasar al pretorio para ser juzgado. Y lo que se le iba a hacer era amarrar en cadenas al muerto que él mató. Con la intención de, después de ser amarrado en cadenas con el hombre que mató, encadenado, me ha gustado ilustrar eso, pero bueno, el hombre encadenado atrás de tu espalda, amarrado en cadena, nadie lo podía soltar porque el que lo hiciera se mataba al vivo y los dos muertos se iban a amarrar a quien lo soltara. Como ley, nadie, el que veía a una persona encadenado con un muerto atrás, saben que fue un asesino. Y después de amarrarle al muerto en cadenas, lo soltaban al desierto para que él deambulara hasta que el muerto lo matara a él. Después de 3 días, la decomposición del muerto, la manteca, los gusanos, todo lo que se desprende de un ser muerto, mataba al vivo en 3 días. De todo. Y él decía entonces, arrastrando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado que mora en el ser humano es como ese cuerpo de muerte. Y solamente el poder de la sangre de Cristo puede sanar y salvar. Aquí viene entonces la connotación de este librito. Estamos hablando de cosas ya leídas. Benny Hinn, en uno de los libros más espirituales de la connotación histórica y real de este tiempo, ilustra la sangre y habla acerca del poder de la sangre de Cristo para connotar que el que es capaz de creer en el poder de la sangre de Cristo cambiará su atmósfera espiritual, su forma de pensar, su forma de vivir y su forma de tratar a su prójimo, sea quien sea. Usted y yo debemos de interpretar y entender que el pecado que mora en mi vida, el pecado que mora en nosotros, solamente es capaz de salir a través del poder de la sangre de Cristo. Y para hacer esto, debemos de estar reconciliados con Dios, con su palabra y con el Cristo de la gloria Salvador y Redentor. No huyas de esta verdad, porque es la única vida que te llevará a la eternidad, la salvación en Cristo Jesús. ¿Somos nosotros portadores del pecado? Sí. No que yo soy santo y que tú eres diablo. No, todo ser humano en esta tierra porta pecado. Al oír la interpretación del tema con el que iniciamos, un tema para pecadores, yo veía cómo se hablaba acerca de personas miembros de iglesia con un grado de madurez. ¿Cómo es posible que ante una persona que ha pecado, en lugar de ayudarle, lo pisotean, lo avergüenzan, hablan mal de él? Eso se llama justificación. Y entonces, enfrente de uno que ha pecado, el que tú lo condenes y tú lo confrontes, te lleva a no ser pecador, te lleva a aportar el pecado original. Porque tú te conviertes en juez, en el que juzga y condena a otro. En Dios. Poniéndote tú como el único limpio. Cuando te ve limpio solamente en la cara, porque de espaldas está marcando la justificación del principio del pecado. Y eres portador de una muerte segura. Entonces, solamente Cristo puede remediar eso. ¿Cuál es la solución entonces para esto? Dejar de juzgar a otros. Júzgate tú todo el tiempo y mírate de cerca. Mira tu viga, papi. Dale la oportunidad. Excelente. Dale la oportunidad a Cristo de que quite la carga del pecador para sanar al que está en pecado. No lo pisotees. Bríndale tu amor, porque así Dios ha hecho contigo todo el tiempo. Que Dios te bendiga más. Seguiremos hablando de este tema en otro momento. Alaba y bendice. El apóstol Pablo mismo habló del ministerio de la reconciliación. Excelente. Donde todos nosotros fuimos llamados a reconciliar el perdido para los pies del maestro. Nosotros no fuimos llamados para juzgar ni para mucho menos justificar a otros, sino para llevar a aquellas personas que no conocen o aquellos que fallaron ante los pies del maestro. Y el maestro decidirá si entiende su misericordia con ellos. Y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este es el misterio de la reconciliación. Tremendo, así tremendo. Mismo. Y la gente seguirá compartiendo, dando like. Y nos vemos en el próximo video. Pastor, mírenme
es que usted no se puede quedar. Sabroso. De la llave podcast. A la vivencia.